Queridos hermanos, el lenguaje de la masonería es un lenguaje universal. En este momento, en todo el mundo, me están escuchando y a través del mismo lenguaje que nosotros aprendemos en los templos masónicos, podemos comunicarnos. Esto no es fruto de la casualidad, tiene una finalidad. Y yo, como maestro masón, en mi plancha de trazar a la gloria del gran arquitecto del universo, les voy a enseñar. Y esta ocasión, como que si ustedes fueran aprendices masones, les voy a enseñar algo del misticismo, del esoterismo y del ocultismo que corresponde a la masonería. Anteriormente a esto, yo estudié mucho misticismo de muchas escuelas del mundo. Eran mis inquietudes. Pero después descubrí en el lenguaje oculto, en el lenguaje místico de la masonería, una riqueza tremenda. Y a partir de ese momento empecé lo que les voy a enseñar en este momento. Antes, esta charla no estaba destinada a lo que vamos a hablar. Vamos a continuar hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Verdaderamente, hoy día estaba programado hablarles de Moisés, pero no nos ayudó el clima. Tenemos varios días aquí en Riobamba, en la provincia del Chimborazo, en el centro, en el medio del Ecuador, sin el sol. Y no podemos ver el Chimborazo. Y yo no voy a hacer la charla de Moisés sin que ustedes en vivo vean el Chimborazo. Bueno, por lo tanto, ahora vamos a hablar y continuar de algo que he considerado muy importante en el lenguaje masónico, para que ustedes entiendan por qué sostengo yo que el Ecuador es un templo masónico y es el templo masónico y es el símbolo del maestro masón. Seguramente ustedes ya se dieron cuenta, escuchando todas mis charlas, que yo no preparo mayormente lo que les voy a decir, que todo sale espontáneamente. Y por ese mismo motivo es que hoy día los he invitado a compartir conmigo en una tenida familiar, con mi familia, aunque si ustedes lo ven a Nicolás anda bravo, siempre él anda medio bravucón. Y también hoy día les quiero presentar a alguien muy especial para mí. Ven acá, Manuela. No importa, les quiero presentar a Manuelita, la hija súper especial, que en otras ocasiones no se las pude presentar porque ella tenía un problema en la boca y no quería salir ante ustedes con esa dificultad que tenía en la boca. Manuelita, diles algo a nuestros hermanos masones de todo el mundo que están escuchando. No sé. Ella es la campanita de la familia. En otras ocasiones les voy a pedir que también participe. La vez pasada, Micaela, que ahorita está haciéndole a la parrilla, participó como una columna. Y Emanuel, párate, Emanuel. Esa palanca participó también con la columna. Micaela tuvo que subirse en 4 sillones para poder alcanzar a Emanuel. Sí, sí. Es verdad, es verdad. Bueno, y a otro personaje muy importante de mi familia quiero presentarles ahorita. Nicolás, ven acá. Ten el vaso que tú me serviste. Les voy a presentar a Treviño, la alegría de toda la familia. Ven acá, Treviño. Estamos en tenida familiar y entonces yo les quiero presentar a Treviño. Le he pedido a Treviño que se alune, pero el problema es que ella tiene su luna cada 7 meses
Pero mi mujer, allá la pueden ustedes apreciar, Danuche, la vieja, no quiere que yo tenga a mi Schwarz, que es el hijo, porque esta casa es muy pequeña y yo le doy la razón. Cuando nos cambiemos de casa, entonces sí, Treviño va a contribuir con la familia para que nosotros crezcamos. Bien, continuemos, queridos hermanos. Hoy día vamos a hablar en el lenguaje de aprendices y voy a hablar especialmente para los aprendices y los compañeros. No quiero ofender a mis queridos hermanos maestros porque ellos ya conocen lo que voy a decir. Les voy a hablar con 7 láminas sumamente importantes. La primera es la que ustedes ya conocen, que la hemos modificado con Emanuel y ponemos en la parte de abajo, este es el maestro masón, el templo universal, el símbolo de la era de Acuario, porque de eso se trata todo nuestro trabajo. Bien, la segunda lámina es muy importante. Les voy a enseñar Europa. Al ver ustedes esta lámina, pueden apreciar su cabeza, la cabeza de Europa, que es la península ibérica, que está conformado por 2 países tremendamente explicativos en el lenguaje masónico: Portugal y España. La península ibérica es la cabeza de toda Europa, es casi un monstruo. Yo cuando veo Europa me imagino un monstruo. Mi mujer se pone brava y estuve en Europa como 5 años estudiando música y dice que Europa no es monstruo. Bueno, yo la veo como un monstruo, yo solo estuve de paseo por allá. Bien, ustedes aprecien esta lámina y vean la forma, ven la pata, esta es pero muy interesante. Esta pata aplasta y aplastó al mundo por más de 2000 años con el Imperio Romano. Y yo no quiero decir igual, pero desde que nuestro querido hermano Jesucristo, que fue el precursor, es la palabra que estoy usando, de la era de Piscis, que vamos a tratar más adelante, y el Vaticano tomó una posición importante dentro de esta bota, pues ellos hicieron la labor que tenían que hacer. Y pisaron también. Ya llevamos 4 años pisados, 4000 años pisados. Pero bueno, estamos contentos todos y no nos ha pasado nada. Otros sí han superado con su vida esta situación. Pero bien, seguimos viendo a Europa. Y Europa, Inglaterra, ustedes la ven, se desprendió de Europa en algún momento de la historia, ¿no? Pero lo que quiero que vean es que Europa es una mujer y tiene nombre de mujeres y su cara y cabeza son mujeres, ¿ya? Y Abraham, ya se los voy a presentar en dónde está aquí, y Sara está aquí, Isaac no está allí, Jacob sí está allí. Bien, la siguiente lámina también es Europa, pero en una forma más clara la península ibérica. La península ibérica representa la cara y la cabeza de Europa, la mujer. Portugal, la España. Portugal es una mujer vieja. Ustedes pueden apreciar en la cara de la península ibérica una mujer vieja. Si yo le pongo edad, será más vieja que Sara cuando concibió, porque eso es lo que va a ser la península ibérica, concebir. Y la parte de España es como un manto que cubre la cabeza, ¿no? Como anteriormente usaban las mujeres, siempre, con sol o sin sol, con lluvia o sin lluvia, siempre usaban un manto. Y la península ibérica tiene un manto, y este manto es España. España es el manto de esta cabeza de una mujer vieja que se llama la península ibérica, la cabeza de toda Europa, este monstruo como yo lo identifico. ¿De acuerdo? Ahora,
vamos a ver esta parte muy interesante. Entiendo que ya ustedes han podido apreciar desde mi punto de vista como maestro masón y ustedes como aprendices y compañeros masones, porque de eso se trata nuestro trabajo, de eso se trata mi plancha de trazar. Mi plancha de trazar se trata justamente de venir usando algo que corresponde a los aprendices. Los ojos, van a ver. Azulito, azulito, ven acá. Este hijo yo le llamo azulito, azulito. ¿Por qué te llamo azulito, azulito? Habla fuerte. Porque tengo los ojos azules. Porque tiene los ojos azules. Es verdad. Él es azulito, azulito porque él tiene los ojos azules y yo tengo los ojos azules. Pero él no heredó de mí los ojos azules porque el tono del azul que él tiene no es el mío. Es del papá de Danuche. El papá de Danuche era un viejo guapo, checo, de mi alto. Yo lo sé porque nunca lo conocí, pero me tocó usar su saco cuando me casé. Entonces era delgado. Muy hermoso. Son cosas de la vida. Y actualmente, miren esto. Uso el anillo de matrimonio que él usó. Continuamos. De eso se trata. Y este caballero que se llama, ¿cómo te llamas? Manuel Nicolás. Es exactamente igual a mi suegro que se llamaba, ¿cómo se llamaba mi suegro? Antoñín. Sí, en checo Antonio. Bien. En español. Antoñín. Antonio en español. Bien. Mándate a sentar, hijo. Tráeme un poco de cola que me estoy quedando seco. ¿Dónde me quedé? Ya me distraje. Bien, entonces en la siguiente lámina les voy a enseñar algo que también es el matrimonio. Porque el matrimonio no lo presentamos nosotros aquí en Ecuador con el sol y la luna, el 21 de marzo, el 15 de abril, como que somos la primicia, el primer matrimonio. Mentira, no es verdad. Primero se dio un matrimonio, un hermoso matrimonio en la península ibérica, cabeza de toda Europa. Y este matrimonio se dio entre Abraham, patriarca de la era de Tauro, de la primera era que nosotros hemos hablado, con Sara. Sara tiene una corona y ustedes pueden apreciar en la siguiente lámina la corona. Esa corona es el camino de Santiago de Compostela o la ruta jacobea. No hace sino relación a Jacob, no al mismo Jacob, hijo de Abraham, pero sí a otro Jacob que llevaba su nombre y de la misma tribu. Entonces, ¿qué resulta? Que a Abraham, como lo dije la vez pasada, le ofrecieron como polvos de la tierra y como estrellas del cielo. Pues qué cosa más curiosa. Abraham está en la cabeza de la península ibérica, Sara, porque eso es lo que representa, justamente en el camino de Santiago de Compostela. Y ustedes, si son españoles, saben mejor que nadie qué quiere decir Compostela. Compostela quiere decir el campo de la estrella. Sí, hermanos, el campo de la estrella. Eso es lo que le ofrecieron a Abraham y ahí está Abraham. Abraham está en el campo de la estrella. Si ustedes observan, cuando yo estudié este tema, descubrí que la vía láctea, la vía de leche, la vía de las estrellas, está exactamente en la misma alineación del camino de Santiago de Compostela. El camino de Santiago de Compostela que yo les estoy presentando es el camino francés, el camino que viene de Galia. Galia quiere decir gallo, porque los romanos al territorio que actualmente se llama Francia libre, le habían puesto el nombre de Galia. ¿Y qué quiere decir Galia? Galia quiere decir gallo. ¿Y quién es el gallo? Ven acá, gallo. Gallo es el que anuncia la salida del sol, el primero. ¿Y quién es el sol? Sol es el símbolo de la vida. Por eso que ustedes pueden apreciar
que el escudo del equipo francés lleva un gallo. Pero bien, todo esto tenemos que ir analizando y ese es parte del estudio de un aprendiz, de un compañero masón. A eso nos dedicamos en la masonería. Somos libres constructores. Y cuando se pregunten ustedes, ¿libre constructores de qué? Pues en el caso mío, de la era de Acuario, del país que sonríe y del templo masónico que representa el Ecuador. Esa es la tarea que a mí me corresponde. Los otros maestros masones de todo el mundo también tienen como tarea realizar la plancha de trazar, pero cada uno de nosotros nos ayudamos unos con otros fraternalmente, uniendo la cadena para que todo esto, el mundo masónico, el mundo libre, tenga vida, especialmente ahora que se está promocionando al Ecuador, que tiene forma de hombre, que tiene forma de cabeza, como símbolo y origen de la era de Acuario. Bien, con estas láminas les explico algo que probablemente ha sido nuevo para ustedes, que hace muchos años vengo estudiando y que puedo profundizar más, pero no en este momento. Si ustedes quieren más información sobre este tema, es fácil consultar con sus maestros masones, que ellos probablemente tienen un enfoque místico igual que yo para interpretar todas estas cosas. ¿A dónde los quiero llevar? A este punto. Abraham, Isaac y Jacob recibieron de Dios, así es, de Dios, de afuera, del Dios de ellos, una consigna. ¿Y cuál fue la consigna? Un solo Dios. Bueno, aparte de eso vino Abraham y le regaló el prepucio como parte de este compromiso, pero no se lo pidió Dios, Abraham se lo ofreció. Pero bueno, han cumplido, ellos han cumplido. Toda Europa, hasta la fecha en que en este momento estamos hablando, tienen un solo Dios. Si fuera el aplauso lo mejor para reconocerle a Abraham, a Sara, a Isaac y a Jacob la misión cumplida, sería lo que yo haría. Pero no puedo ofrecerle un aplauso porque ustedes saben, igual que yo, que dentro de los templos masónicos no aplaudimos, sino al final de la tenida. Entonces le voy a pedir a Nicolás que me ayude a hacer un triple homenaje a Abraham por misión cumplida. Toda Europa, a la fecha en que estamos hablando, tiene un solo Dios. Dame tu cola. Brindemos con esta cola en homenaje a Abraham. No puedo darle a él vino. Y otra cosa que les quería recordar, me puse este mandil porque verdaderamente la vez pasada que conversamos, la última vez y en la última tenida, les hice hincapié en algo y quiero volvérselos a recordar, porque originalmente no era este el tema de la tenida. Abraham iba a sacrificar a Isaac y consiguió un cordero, y el cordero sacrificó su vida por Abraham. Pues bien, todos nosotros los masones tenemos como homenaje a Abraham nuestro mandil de piel de cordero. Yo me he puesto este mandil de tela para hacerme acuerdo que el tema lo iba a conversar con ustedes. En la próxima charla, si el gran arquitecto del universo me acompaña, como siempre lo ha hecho, César también me acompaña, este caballero me acompaña, podemos hablar ya del tema de Moisés, en el cual vamos a ver una vez más quién y cuál es el papel del cordero que nosotros los llevamos en el mandil. Lo vamos a estudiar más adelante. Pregúntenlo ustedes a su maestro masón para que les ayude en esta interpretación mística, masónica, es sumamente importante.
con esto quiero despedirme. ¿Todos ustedes tienen algo que decir? Danuche, ¿no? Chao. ¿Tienes algo que decir, Emanuel? No. Micaela, Manuel Antonio. No, todos dicen no. ¿Y tú, Manuelita? No. No. Bien, ya mismo comienza a llover, estamos fregados por aquí, no vemos el sol hace como 2 semanas y tenemos que entrarle rapidito a la parrilla porque ya mismo el agua nos saca. Nos vemos en la próxima, espero yo que con Moisés. Muchas gracias.